you on the spot, didn't I? You did. All right. So we're so glad to have everyone. We want to go to the Lord in prayer as we begin our services tonight. If you will, Brother Tom Fogel, would you lead us in prayer? Vamos a orar. Heavenly Father, thank you for this day. Thank you for all the blessings of life that you have given to us. We pray that you'll be here in this service. We thank you for each one that's here. We pray that you'll be Brother Faustina, the words that you would have him speak and prepare us to hear it. Again, thank you for everyone here. We pray that you bless us all for having come. Forgive us of our sins and go with us this week. Go through this life. These things we ask in Jesus' name. Amen. Amen. So we'll go ahead and get our services started. I'm going to turn it over to Brother Faustina. Brother. Es verdaderamente una bendición estar aquí con ustedes nuevamente. Y ha sido una larga travesía, pero aquí estamos nuevamente, gracias a Dios. Vamos a comenzar alabando al Señor como debe comenzar cada servicio. Y si tienen ahí sus himnarios. Vamos a comenzar con la 230. Sí, la 230.
Jesus, Victoria en Cristo, 466. Sangre derramada, siempre con feliz.
tiempo vamos a pedirle a los jovencitos, a los pequeñitos, que si se pueden ir con sus maestras, ellos les van a enseñar algunas cosas ahí atrás. ¿Sí? Como les dije hace unos minutos en el inicio, verdaderamente es una bendición de estar aquí con ustedes. Extrañé este tiempo que pasó sin que yo pudiera estar aquí, pero Dios es grande y su misericordia es para siempre. He podido, más bien Él ha podido levantarme de donde estaba. Su mano estuvo conmigo en todo el proceso de la cirugía y está conmigo en el proceso de recuperación, así como han estado las oraciones de todos los fieles aquí, de todos los santos. This I will say also in English. I just, it's a blessing to be here once again. I really missed being here this past 2 months. And I know that throughout the surgery and my recuperation, your prayers were there with me. And I really appreciate that, and it's like I said, it's a blessing to be here once again. El mensaje que les traigo hoy es un mensaje que todos debemos conservar en nosotros, por la razón de que como hermanos en Cristo que somos, siempre tenemos que estar dispuestos a dar una mano cuando un hermano en la fe ha tropezado. Y el mensaje se titula Cuando un hermano en la fe tropieza, y es basado en el libro de Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. If you just want to follow the message, it will be on Galatians chapter 6, verses 1 through 5, and it's when a brother in the faith falls. Si quieren ahí ya el capítulo y los versículos, y si me pueden decir nada más un amén para darme cuenta que ya están aquí, o les doy más tiempecito. ¿Sí? Y les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Y esta es la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 3. Porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 4. Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá de qué gloriarse, solo en sí mismo y no en otro. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar. Alabado sea Santísimo Padre eterno, gloria y alabanza a su santo nombre. Padre mío, le damos gracias, Señor, por su santa palabra. Le damos gracias por su Espíritu Santo, Señor, porque Él nos revela, Señor, lo que usted tiene para nosotros en su palabra. Mi Señor, yo le pido que este mensaje sea de edificación para cada uno de los presentes y que traiga honra y gloria a su santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como miembros del cuerpo del Señor Jesús, Él obviamente no quiere que nosotros vivamos separados. Él quiere que nosotros vivamos en armonía, que vivamos amándonos unos a otros, que vivamos dándonos la mano unos con otros. En el mundo, cuando ven a alguien que ha caído, en vez de ayudarlo a levantarse, lo pisotean, ¿sí? O lo patean aún más. Porque cuando alguien cae, ¿sí? Le da superioridad, un sentido de superioridad al que está de pie. Eso no es así en la vida cristiana. En la vida cristiana, el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo perfecto. Él nos dice, aquel que quiere ser primero, ¿sí? El que quiere ser primero y más grande entre todos, debe ser un siervo, debe ser el esclavo y debe ser, ¿sí? El siervo. ¿Sí? Y muchos de nosotros a veces olvidamos ese concepto. A veces cuando alguien nos dice unas palabras de alabo para nosotros
nos sentimos mejor que los demás. Decimos, ah, mira, a mí me están alabando, pero a los demás hermanos, mira, ni siquiera los toman en cuenta. Ese sentimiento no debe de existir entre los cristianos. Cuando alguien sí ha sido alabado tal vez por alguna alabanza que ha cantado, o quizás por un mensaje que ha dado, los demás deben de alegrarse por él, y el mismo que está recibiendo ese halago, ¿sí?, debe de pasarlo al único que merece honra y gloria, que es al Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuevamente, el Señor no quiere que los miembros de su cuerpo vivan separados. ¿Sí? Los creyentes están destinados a funcionar como una familia en la que cada uno se preocupa por el otro. Cuando nosotros pasamos a ser miembros de la congregación, de una iglesia, ¿sí?, del Señor Jesucristo, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Si somos una familia en Jesucristo, por lo tanto, debemos de cuidarnos unos con otros. Si vemos que alguien tiene necesidad, no debemos nosotros, sí, de burlarnos, no debemos nosotros de huir de sus necesidades, sino tenemos que suplir las necesidades, tenemos que servir. El mensaje que di ayer en mi congregación se trataba de algunos puntos con respecto a cómo nosotros podemos ser mejores seguidores de Cristo, cómo podemos imitar mejor a Cristo. Y uno de los factores principales es la servidumbre. ¿Sí? Jesucristo mismo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Entonces, por lo tanto, lo que les comentaba yo ayer a los hermanos, es de que el símbolo de todo ministro del Señor, ¿sí?, y todos somos ministros, no es el látigo, sino es una toalla, ¿sí? Y todo aquel que esté dispuesto a seguir a Cristo tiene que ser un lavapiés, tiene que estar dispuesto a ser un lavapiés, y para eso usar la toalla, para secarle los pies una vez que se los ha lavado. Entonces nosotros es lo que tenemos que hacer unos con otros, ¿sí? Tenemos que tener ese sentir de servidumbre, ese sentir, esa compasión por los hermanos. Si la tenemos por la gente en el mundo, ¿sí?, cuánto más debemos tenerla por los hermanos en Cristo, que son nuestra familia. Somos partes de la familia de Dios, ¿sí? Así es de que nosotros tenemos que tener en cuenta que una de nuestras responsabilidades como parte de la familia de Dios es acercarnos al hermano que haya tropezado. Muchas de las veces cuando un hermano comete un error, ¿sí?, y el error que ha cometido es un poco vergonzoso para el hermano, nosotros no queremos saber nada de él. Le damos la espalda. Cuando lo vemos, en vez de darle apoyo, en vez de darle, de animarlo, ¿sí?, le damos la espalda y mejor vemos para otro lado. Aquí se nos dice, en la Biblia se nos dice que nosotros tenemos que ir y animar. Dice, aquellos que son espirituales, nuevamente volviendo a Gálatas, en el versículo 1, si dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué es lo que dice enseguida? Restaurad al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Así es de que Pablo especifica que los espirituales deben restaurar a los caídos, ¿sí?, a la comunión con el Padre y con la familia de la fe. Es lo que nos está diciendo. Aquellos que son espirituales, y allí cuando se refiere a lo espiritual, no significa que es un grupo de líderes, no significa que es únicamente el pastor o los ancianos. Si se está refiriendo a cualquier cristiano que está viviendo bajo el control del Espíritu Santo. Y si tú has aceptado a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo mora en ti, por lo tanto tú eres espiritual. Y es tu responsabilidad levantar al hermano que ha tropezado. No juzgarlo, ¿sí?, no pisotearlo, sino levantarlo, ¿sí?, y animarlo y restaurarlo en la fe, ¿sí? Es lo que nos dice. La Biblia nos dice, el Viejo Testamento, 7 veces caerá el justo y 7 veces Jehová lo levantará, ¿sí? Entonces, si Él, nuestro Señor, que no pecó, que es sin mancha, sin falta alguna, Él puede levantarnos, ¿por qué nosotros no levantar al hermano caído? Todos estamos sujetos a tropezar. Nadie es perfecto.
el único perfecto es el Señor Jesucristo. Y Él se hizo humano, se vistió de imperfección para poder salvarnos. Entonces nosotros tenemos que levantar al hermano caído. Todo aquel que es espiritual, ¿sí? Le corresponde llevar a cabo esa tarea. Entonces, un elemento clave, ¿sí? Un elemento clave en este proceso es la actitud de la persona que busca restaurar a su hermano. Es bien importante que cuando yo vea que un hermano tiene una necesidad, ha caído, ¿sí? Que yo tenga la actitud correcta para ir con el hermano, ¿sí? Y levantarlo. El hermano el hermano caído, el hermano que ha tropezado, de hecho ya se siente mal. Su conciencia lo acusa, ¿sí? El Espíritu Santo lo ha llenado de convicción, está lleno de vergüenza. Y luego encima, si yo vengo con una actitud de prepotencia espiritual y comienzo a señalarlo y a gritarle y decirle, pero ¿cómo pudiste caer, hermano? ¿Que no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Eres tonto o qué? Imagínense cómo se va a sentir mal la persona. Va a decir, ¿sabe qué, hermano? Si viene a animarme, por favor, mejor váyase. Nosotros tenemos que tener una actitud correcta cuando vamos a venir a ayudar al hermano, ¿sí? Y el venir a juzgar no es la actitud correcta. Nosotros tenemos que tener en primer lugar un espíritu de gentileza, ¿sí? Un espíritu de gentileza. Esto no es un tiempo para la dureza, ni la ira, el juicio o la condenación. No nos corresponde venir, ¿sí? Y abofetear al hermano espiritualmente con nuestras duras palabras. Como les acabo de decir hace unos minutos, él ya se está sintiendo lo suficientemente mal sin mis palabras. Así es de que nuestro objetivo no es amontonar dolor y culpabilidad sobre un hermano que sufre. Es todo lo contrario. Tenemos que mostrarle misericordia y perdón. Cuando Jesucristo estaba clavado en la cruz, sus últimas palabras fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Con qué derecho juzgamos al hermano o acusamos al hermano? Nosotros, que somos espirituales, debemos restaurarlos, ¿sí? A la fe, nuevamente. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, 2 Corinthians chapter 2, versículos 5 al 8, verses 5 through 8. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 8. 2 Corinthians chapter 2, verses 5 through 8. Que si alguno ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino en parte, para no sobrecargaros a todos vosotros. Bástale al tal el castigo que le fue impuesto por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien deberéis perdonarle y consolarle, para que el tal no sea consumido de demasiada tristeza, ¿sí? Por lo cual os ruego que confirméis vuestro amor para con él. Pablo vuelve a insistir, ustedes cuando van a ayudar al hermano que ha tropezado, ¿sí? No vengan sobrecargándolo aún más, ¿sí? No vengan agregándole más tristeza de lo que él ya tiene, sino vengan, anímenlo, demuestren su amor, ¿sí? Demuestren su amor, restáurenlo, ¿sí? Esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Tenemos nuevamente que venir con un espíritu de gentileza. ¿Sí? En segundo lugar, tenemos que venir con un espíritu de humildad. ¿Sí? Tenemos que venir con un espíritu de humildad. Quienes tienen una actitud de superioridad desprecian a un hermano caído, ¿sí? Y piensan, yo jamás cometería esos errores, ¿sí? Alguien que tiene un espíritu de grandeza espiritual, ¿sí? Va a menospreciar siempre al hermano que cae. Pero Pablo, nuevamente en Gálatas, él nos advierte y dice, ten cuidado tú mismo, porque tú mismo puedes ser tentado, tú mismo puedes tropezar, todos podemos caer. Dice, tienes que venir con un espíritu de humildad, y Jesús lo demostró. Cuando trajeron ante él a la mujer adúltera,
Él no la acusó. Él simplemente le dijo, ¿sabes qué? No peques más. ¿Sí? ¿Quién te acusa? Mira, a ver, ve a ver quién te acusa. No, no hay nadie, Señor. Dice, yo tampoco. ¿Sí? Vete y no peques más. Nosotros es lo que tenemos que hacer con el hermano. ¿Sabes qué, hermano? Yo no vengo a acusarte, yo no vengo a juzgarte, porque yo soy humano y puedo caer también. Yo vengo a animarte, vengo a orar por ti, ¿sí? Vengo a decirte que yo estoy ahí si necesitas de mí. Si quieres hablar, si quieres que leamos juntos la Biblia, si quieres orar, yo estoy ahí, hermano, ¿sí? Yo estoy ahí para ti. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Nosotros tenemos que restaurar al hermano, ¿sí? Los humildes conocen su propia vulnerabilidad. Esto quiere decir, la persona que es humilde, si va a decir, ¿sabes qué? Yo puedo caer, yo puedo tropezar igual que el hermano y me puede ir peor, ¿sí? Por eso yo tengo cuidado, tengo temor de mi Señor, ¿sí? Y es ahí donde comienza la sabiduría. La sabiduría comienza por el temor a Jehová, ¿sí? Y cuando nosotros recibimos esa sabiduría del Señor, vamos a poder actuar con tacto, ¿sí? No vamos a venir con un látigo. Vuelvo a lo mismo, nuestro símbolo no es el látigo, es la toalla, ¿sí? Para ir y secar las lágrimas, para ir y curar las heridas, ¿sí? Para levantar al enemigo, al amigo, al hermano que ha caído, ¿sí? Entonces tenemos que revestirnos con ese espíritu de humildad, ¿sí? En vez de juzgar a los demás, examinamos nuestras propias vidas para reconocer y lidiar con nuestras debilidades. Nosotros debemos examinarnos a diario, y es una cosa que falta mucho en el cristiano. Hemos obtenido la salvación por medio del sacrificio de Jesús. Yo ya soy salvo, vengo a la iglesia cada vez que hay servicios, participo en las actividades, doy mis ofrendas y diezmos, soy parte del coro, y la lista puede ir crecer, ¿sí? Y pensamos que ya con eso es todo lo que necesitamos hacer. No, debemos examinarnos, porque todos estamos sujetos a caer. Satanás no duerme, ¿sí? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no duerme, él no puede conocer nuestros pensamientos, pero sí puede influir en ellos. Puede darnos una sensación de grandeza. Mira, tú eres mejor que ese que cayó, ¿sí? Mira, tú no caíste, es que tú eres más fuerte, ¿sí? No te juntes con él, porque te van a relacionar con un fracasado espiritual, ¿sí? Entonces nosotros lo creemos y actuamos de la manera contraria, como nos dice la Santa Palabra. Entonces debemos que tener un espíritu de gentileza y tenemos que tener un espíritu de humildad cuando nosotros queremos ayudar al hermano que ha tropezado, ¿sí? Y por último, debemos que tener un espíritu de amor. Si no hay amor, dice Pablo, de nada sirven las buenas obras, de nada sirve que yo predique, de nada sirve que incluso yo haga milagros. Si no hay amor, no sirve nada, ¿sí? Porque el amor lo es todo, ¿sí? ¿Y saben por qué lo es todo? Porque el Señor, ¿sí? Nuestro Padre Celestial lo demostró. El amor no es un sentimiento, no es una emoción, el amor es un sacrificio. Y Él lo demostró al entregar al Señor Jesucristo, ¿sí? Por pago nuestro. Ese fue el sacrificio más grande, ¿sí? Y la mayor señal de amor. Tenemos que tener un espíritu de amor. Si amamos a los demás, estaremos dispuestos a compartir su carga, ¿sí? El segundo mandamiento más importante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo digo que yo les amo, pero yo no les ayudo a llevar sus cargas, ¿estoy demostrando que les amo? Claro que no. ¿Por qué? Porque el sacrificio no es una palabra, no es una emoción, no es un sentimiento, es una acción, es un verbo, ¿sí? No es un sustantivo, es un verbo, ¿sí? Es una acción. Si yo veo que uno de ustedes lleva una carga pesada y yo no me ofrezco a ayudarles, entonces de más está que yo les diga: oh, te amo, te amo, te amo, ¿sí? Es demostrar. Cuando a mí estaban a punto de llevarme al quirófano, ¿sí? A las 6:30 de la mañana, tuvimos que esperarnos un ratito, ¿sí? Ya me tenían todo preparado,
Y el hermano Prater me llama. Me dice, hermano, ya voy para allá. Sí, estoy a unos 15 minutos de donde usted está. Y les pedí que por favor se esperaran un poquito. ¿Sí? Para mí, el tenerlo a él ahí, el hacer ese sacrificio de levantarse tan temprano e ir y manejar 3 horas para llegar ahí antes de que me metieran al quirófano, fue una gran muestra de amor. Y eso nunca lo voy a olvidar. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tener un espíritu de amor. Cuando él llegó ahí, yo sabía que yo estaba en manos del Señor, pero a él llegar ahí y estar al pie de mí, ¿sí? Al abrazarme y al orar por mí, ¿sí? Haz de cuenta que me dieron un Red Bull espiritual, ¿sí? Porque me cargó las pilas, ¿sí? Me reforzó mi fe, ¿sí? Y fue simplemente una sensación tremenda. Eso es estar vestido, ¿sí? Con un espíritu de amor, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que tener un espíritu de gentileza, tenemos que tener un espíritu de humildad y tenemos que tener un espíritu de amor. Esto requiere una inversión abnegada de nuestro tiempo, energías, oraciones a favor de aquellos que han caído, ¿sí? Sin tener que preguntar, yo sé que esta iglesia estuvo de rodillas orando por mí. Y eso, sí, es llevar puesto un espíritu de amor, ¿sí? Si estoy aquí es por los ruegos, por las oraciones, ¿sí? Que todos ustedes han hecho. Porque el Señor es bueno y dice que Él honra la oración de los justos. Él honra las oraciones, ¿sí? De sus hijos. Tenemos que vestirnos con ese espíritu de amor. ¿Cómo reaccionan ustedes, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo reaccionan ustedes cuando un hermano ha tropezado? ¿Sí? Corremos con los demás hermanos y, hermana, ¿viste lo que le pasó a la hermana fulana? Ay, no, hermana, yo nunca estaría en esa situación. ¿Sí? A mí no me pasaría lo mismo. ¿Sí? O vamos, ¿sí? y nos ponemos de rodillas a orar por la hermana o el hermano. ¿Cómo reaccionamos cuando sabemos que alguien ha fracasado? ¿Sí? ¿Es una oportunidad acaso para tener algo que chismear, algo de qué hablar? ¿Sí? ¿O es una ocasión para vestirnos de humildad, para vestirnos de gentileza y para vestirnos de amor? ¿Sí? Y restaurar al hermano, tal y como Pablo nos indica que hagamos. ¿Cómo reaccionan ustedes, hermanos? Si uno de los peores rasgos humanos es nuestra tendencia de sentirnos mejor en cuanto a nosotros mismos cuando otra persona hierra, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios que yo no soy como aquel pecador. ¿Recuerdan esa escritura? ¿Sí? Donde está el publicano, hasta mero atrás, y está el fariseo mero enfrente. El publicano, ¿sí? Está atrás, que no se siente digno de entrar hasta dentro del templo. Y el fariseo está enfrente diciendo, te doy gracias, Señor, porque yo soy tan bueno y no soy como aquel publicano que está allá atrás. ¿Sí? Hay que tener cuidado, hermanos, de no convertirnos en fariseos. ¿Sí? Dice que la Biblia que ellos son como sepulcros blanqueados. Por dentro se ven bonitos, pero por fuera se ven bonitos, pero por dentro están podridos, están putrefactos. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando vemos al hermano caído? ¿Sí? Reaccionamos con mansedumbre, con compasión, con amor, como el Señor Jesucristo lo haría. Cuando llegaban a Él los leprosos, los indeseables, los intocables, ¿sí? Los paralíticos, los ciegos, ¿acaso Él reaccionaba de una manera negativa? No, todo lo contrario. ¿Sí? Todo lo contrario. Él tenía compasión. Él dijo, yo he venido no a juzgar, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Cuando se acercaban a Él para ser sanados, Él no les decía, ¿saben qué? Ahorita no tengo tiempo, estoy deprisa, vengan después. En el momento los sanaba. En el momento les daba de comer. En el momento les daba la vista. ¿Sí? En el momento les perdonaba. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no tener esa compasión que el Señor Jesucristo tuvo? Después de todo, Él tuvo compasión contigo y conmigo. Porque nosotros estábamos enfermos, estábamos ciegos, ¿sí? Estábamos enfermos del pecado,
¿sí? Y estábamos ciegos por el mismo pecado. No mirábamos la luz que es Jesucristo, pero Él tuvo misericordia, ¿sí? Nosotros estábamos caídos y Él nos levantó para su honra y su gloria. ¿Por qué no hacer lo mismo nosotros para su honra y su gloria? ¿Sí? ¿Por qué no negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesucristo como Él nos dice? Porque si no nos negamos, nosotros no podemos ser dignos de seguirlo. Porque siempre tendremos el factor yo primero que Él. Y saben ustedes, hermanos, que cuando hacemos eso es una forma de idolatría. Cuando nos ponemos a nosotros primero, antes que Dios, es una forma de idolatría. Y para Dios, la idolatría es abominación. Porque nos estamos poniendo nosotros primero y debemos ponerlo primero a Él. Porque después de todo, yo no morí por mí mismo para mi salvación. Él murió por mí para mi salvación. Así es de que, hermanos, ¿cómo reaccionamos? ¿Sí? En vez de reaccionar con ese aire de grandeza, ¿sí? Nosotros tenemos que levantar al hermano, animar al hermano y no compartir el chisme, ¿sí? Debemos dejar que nuestro corazón sangre junto con el del hermano. Si el hermano está llorando, llorar con él, ¿sí? Animarlo, decirle, hermano, yo estoy contigo, ¿sí? Levántate, anímate. Debemos de acercarnos para darles nuestro amor y nuestra ayuda. Después de todo, alguien en algún tiempo hizo lo mismo por ti. Alguien en algún tiempo estuvo de rodillas orando por ti, por tu salvación. ¿Por qué no hacer lo mismo por otros? Principalmente cuando se trata de un hermano que ha caído, ¿sí? Estaremos cumpliendo con la voluntad de Dios Padre, ¿sí? En que estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién quiere que nos sobrevenga una desgracia? ¿Sí? ¿Alguien quiere que diga, oh, yo quiero que me atropelle un carro? O yo quiero fracasar, yo quiero caer en las drogas, ¿sí? O que una jovencita diga, yo quiero salir embarazada, ¿sí? No, nadie quiere mal para uno mismo. Entonces, de la misma manera, ¿cómo vamos a querer o vamos a alegrarnos cuando un hermano fracasa? Entonces no lo estamos amando como nosotros mismos. Y ese es el segundo mandamiento más importante que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y voy a terminar leyendo nuevamente el pasaje en Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá de qué gloriarse solo en sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Sí? Cada uno llevará su propia carga. Aquí nos dice, si ponemos cuidado en el versículo 2, nos dice algo que con frecuencia nosotros ignoramos, ¿sí? Dice que al hacer esto estamos cumpliendo la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sí? Estamos siendo obedientes cuando nosotros levantamos al hermano que ha tropezado, cuando lo tratamos con un espíritu de gentileza, con un espíritu de humildad y con un espíritu de amor. Hermanos, que lo que se ha hablado hoy lo llevemos en nuestros corazones, lo apliquemos, Señor, lo apliquemos con los demás y que no se quede nada más en el aire. ¿Sí? Créanme que esto les cambiará la vida y le cambiará la vida a muchos hermanos que tropiezan. ¿Sí? Vamos a cantar. I'm going to need your assistance now. Vamos a cerrar este mensaje con el himno número 192, porque sin Cristo nosotros no tenemos nada. 192. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor.
We're so glad again to have Brother Faustino with us. Estamos contentos nuevamente de tener al hermano Faustino con nosotros. I do want to remind you that if you would like to take these home with you, you can. Quiero recordarles que si se quieren llevar los signarios a casa, pueden hacerlo. Now, our next service that we're going to have will be during the Bible conference from September the 19th to the 21st. Nuestro siguiente servicio va a ser durante la conferencia bíblica que va a ser durante septiembre 19 al 21. We will be having special Spanish services both on the 20th and the 21st. Vamos a tener servicios en español en el 20 y en el 21, el día 20 y el día 21, Which will be on a Saturday and Sunday. que va a ser en sábado y domingo. Now we're going to have a word of prayer, then we're going to be dismissed and go back for refreshments in the back. Ahora vamos a despedirnos en oración y luego vamos a ir allá al comedor para tener algunos refrescos. And everyone's welcome to stay. Y todos son bienvenidos para quedarse. So we're going to be dismissed in a word of prayer. We'll ask the Lord to bless the refreshments. And as we do, Brother Jerry Castle, would you do the honors? Dear Lord, it's wonderful to gather together. Your word is precious in any language. And Father, even though I couldn't understand most of the words, I did understand the Spirit. I could feel and still feel your presence in this room. We praise you for it. Thank you for these saints who come to hear your word. We ask that you bless our evening. For those who have to drive home, we ask for safe passage for them this evening. And Father, we also are going to partake of food in the back, and we ask that you bless the food so we can eat it in your precious name. Amen. Amen. Ya podemos ir a comer.